Hola, en esta clase vamos a hablar del funcionamiento cognitivo del lenguaje en líneas generales y en una perspectiva bastante clásica. Vamos a dar también las primeras líneas de una perspectiva un poquito más funcional, que incluye áreas no necesariamente conectadas directamente con el lenguaje. Esta clase es principalmente sobre áreas del cerebro y funciones lingüísticas asociadas. Se puede reconocer en este modelo, que es el modelo de Wernicke y de Gesching, que existen distintas áreas que se coordinan para generar el lenguaje. En este modelo clásico, una palabra escuchada llega al área auditiva primaria y se transfiere al área de Wernicke, donde se reconoce esta palabra como una palabra reconocible con un significado, donde se reconoce esta secuencia de sonidos como un significado. Y este significado, si queremos dar respuesta, por ejemplo, a una palabra o a una serie de palabras, se ocupa esta área de Wernicke para seleccionar otras palabras, otros significantes, y se transfiere vía el fascículo longitudinal superior o fascículo arqueado al área de Broca, donde se le va a asignar una sintaxis determinada, un orden determinado, para luego ser producida por los efectores del córtex motor para mover los pulmones, la laringe, la faringe, la lengua, los labios, etc. O en otros casos, los músculos de la mano para poder, de la mano y el brazo para poder escribir. Vamos a ver las áreas que hacen posible este proceso y las áreas también que dan soporte a este proceso de lenguaje. En el lenguaje intervienen múltiples áreas del cerebro y dependiendo del tipo de información se recurre a distintas áreas, dependiendo si la información es de tipo auditiva, es de tipo visual, motora, sensitiva, musical, etc. Se van a conectar con distintas áreas del cerebro. Para hablar usando el lenguaje, es decir, lenguaje verbal oral, y escuchar y comprender el lenguaje, es decir, comprensión auditiva verbal, se activan distintas áreas dependiendo del tipo de mensaje. Se van a activar distintas áreas relacionadas con el tipo de input. Si el input es visual, se van a activar áreas visuales que se van a conectar con áreas de reconocimiento lingüístico. Por ejemplo, cómo damos nombre a un sabor a través del área del sabor, cómo percibimos o podemos describir la textura de un mueble, si es áspero, a través de corteza sensitiva, cómo podemos describir un movimiento a través de la organización motora en áreas premotoras, cómo podemos organizar una planificación a través de áreas motoras, o sea, áreas prefrontales encargadas de la planificación. Y así sucesivamente. Se van a coordinar distintas áreas, principalmente de asociación, a la hora de recurrir a algunos tipos de información necesaria para procesar un input o un output. Existen áreas primarias, por ejemplo, corteza sensitiva primaria, corteza visual primaria, corteza auditiva primaria. Este tipo de áreas reciben información básica de los sentidos, de la luz, del sonido, de la percepción a través de la piel, de la percepción del cuerpo en el espacio, de la percepción de aceleración, desaceleración, percepción de movimiento angular, etc. Las áreas secundarias y terciarias son áreas asociativas y sirven para asociar esta información básica con la memoria de otros elementos, es decir, dar significado a los sentidos, otorgarle una percepción, unirlo a un recuerdo. ¿Qué significa el sabor del limón? ¿Es algo agradable? ¿Es algo desagradable? ¿A qué lo asocio? ¿A qué recuerdo me evoca? Eso tiene que ver con dar significado a los sentidos. Lo mismo con las palabras. ¿Qué significa lápiz? ¿Qué significado le damos a vacaciones? ¿O qué significado le damos a verano? El área de Broca se encuentra en el tercer giro prefrontal, que corresponde a la área de Brodmann 44 y 45,
en esta zona. Y las funciones son principalmente expresivas. Se trata de un centro morfosintáctico que se encarga de la creación de oraciones cohesivas y el uso del lenguaje funcional. Es decir, en esta área le vamos a dar sintaxis y orden a la oración. La oración en el modelo clásico ya se habían seleccionado ciertas palabras que decir. Por ejemplo, quiero nombrar un lápiz, una casa y mi hermano. Y una de esas tres palabras dentro de una oración coherente y cohesiva. El lápiz de mi hermano está en la casa, por ejemplo. También se encarga de la articulación, sobre todo en la programación de la articulación, es decir, programar los movimientos que luego van a ser gestionados, por decirlo así, en el área motora primaria. También se encarga de la prosodia o la entonación, por ejemplo, de pregunta, de afirmación. Y por lo tanto las personas con afasia de Broca tienen un lenguaje agramático, usan mensajes cortos, tienen dificultades para producir preguntas, afirmaciones, cursan muchas veces con apraxia del habla, con dificultades para articular los movimientos del habla, no teniendo así dificultades para otro tipo de movimientos como caminar o andar en bicicleta, pero sí movimientos del habla. Pueden tragar, pueden producir secuencias, a veces incluso secuencias motoras con la boca, pero no pueden producir bien el habla. Ese tipo de errores está asociado al área de Broca. El área de Wernicke queda en la parte posterior del giro temporal superior, en el área 22 de Brodmann, en esta zona. Esta área se encarga principalmente de la comprensión. Es un centro comprensivo que sirve para la selección de morfemas. Los morfemas son las unidades básicas de contenido, la raíz de la palabra. Este es el centro donde se asocian imágenes, sonidos a un significante. Y un significante es una palabra. Por ejemplo, la secuencia LA, I, S, que forma lápiz, esa secuencia de sonidos, tiene un significado en un objeto con ciertas características y no en otro objeto. Entonces, al escuchar secuencias de sonido, ver secuencias de imágenes, como están haciendo ahora viendo estas palabras escritas, uno atribuye significado. Entonces, el área de Wernicke se encarga en gran parte de esa función. Una fase de Wernicke cursa con parafasias fonémicas, semánticas y de otro tipo, ya que la asociación al significante se altera. La palabra lápiz se une o se asocia a otro tipo de palabra distinta y produce este tipo de errores que también se expresan en lo expresivo, se transfieren a lo expresivo. En términos comprensivos, si uno escucha lápiz pero está pensando en otra palabra, por ejemplo, mesa, une mal el significante con este significado y produce errores de comprensión, no comprende. Y en términos expresivos, si uno selecciona mal la palabra, produce estas parafasias que se dan en lo expresivo. Selecciona mal los fonemas, por ejemplo, en vez de decir lápiz, puede decir lopa, porque seleccionó mal el significante para ese significado. Presentan también defectos, por lo tanto, en la comprensión auditiva de palabras y de oraciones. Les cuesta comprender órdenes, por ejemplo, y seguir órdenes de forma secuenciada. Obviamente los defectos, tanto del área de Broca como el área de Wernicke, van en distintos grados, dependiendo del daño y lo extendido del daño, y las distintas capacidades de recuperación que tenga la persona. Así que no se tratan de trastornos muy estables, sino que dependen y varían entre personas. El fascículo longitudinal medial o arqueado es la conexión entre el área de Broca y de Wernicke. De forma tradicional, se piensa que del área de Wernicke lleva la información de estas palabras seleccionadas. Por ejemplo, estamos pensando en una pelota y se seleccionó esta secuencia o esta digamos, palabra o significante en el área de Wernicke y se transfiere al área de Broca
donde se le va a dar un sentido expresivo, donde esta palabra va a ser producida y va a ser transferida a la corteza motora para poder producirla a través de los efectores, de los órganos efectores. Así que esta unión clásica va desde Wernicke a Broca. Ahora, se sabe que el fascículo longitudinal medial tiene bidireccionalidad actualmente. Pero quedémonos con eso, es la conexión entre Wernicke y Broca que lleva las palabras de Wernicke a Broca para ser producidas, ese en términos más generales. Las funciones del fascículo longitudinal medial es comunicar entonces el área de Wernicke y Broca, y al dañarse generan una incapacidad para repetir. La persona tiene enormes dificultades para repetir lo que escucha. Si decimos, repita después de mí, muralla, pantalla, pantalón, etc., la persona tiene dificultades para ir repitiendo las palabras, porque esa conexión está dañada. Las personas que tienen daño en esta área presentan parafasia semántica y fonológica, también anomia. Son personas que tienen un lenguaje más fluido que una persona con afasia de Broca, que emite enunciados muy cortos, pero menos fluido que una persona con afasia de Wernicke, que incluso puede tener una producción bastante fluida, parece que está hablando de corrido, pero tiene un lenguaje con poco contenido. Así que son personas que están entre medio de los dos cuadros, se produce un cuadro como intermedio. En términos generales, entonces, y por lo tanto reduccionista, porque va variando de caso a caso, así que hay que estudiarlo, es un punto medio entre ambas afasias. El córtex parietal. Vamos a hablar del córtex parietal, sensitivo y de asociación también. Las funciones del córtex parietal relacionadas con el lenguaje. Está en este córtex parietal la corteza sensitiva primaria, que entrega información del tacto, la temperatura, la propiocepción, el dolor y el gusto. Y estas palabras se asocian y almacenan en las áreas secundarias y terciarias, que lo veíamos en el color verde en este caso. Permiten acceder a los significados asociados a estos sentidos para producir y comprender mensajes verbales. O sea, si queremos acceder a la sensación de áspero como una lija, tenemos que acceder a un recuerdo. Y este recuerdo se almacena en esas áreas secundarias y terciarias sensitivas, relacionadas con el córtex parietal y almacenadas de forma inicial con la corteza sensitiva primaria. Así que se almacena en esta memoria, se guarda y se accede. El córtex prefrontal, que vemos en esta imagen, se encarga de actividades de funciones ejecutivas, de la resolución de problemas, de la atención ejecutiva o atención de monitoreo, de la autorregulación, es decir, tener la sensación, por ejemplo, que me equivoqué, corregirme, la sensación o la capacidad de estar haciendo una actividad y no detenerme. Y ese tipo de actividades de autorregulación. El inicio de actividades, pensar en una actividad y iniciarla también depende del córtex prefrontal. Y mantener las actividades. Mantenerme haciendo algo, no dejar de hacerlo. Por ejemplo, mantenerme estudiando. También se encarga de la conducta social y la regulación social, que se relaciona mucho con la autorregulación. No decir cosas desagradables a otra persona, por ejemplo, algo muy hiriente o algo que estamos pensando pero socialmente no es adecuado, depende mucho de autorregularse, de decir, esto no es correcto, no hay que decirlo. Entonces las personas que tienen daños prefrontales o personas frontalizadas tienen dificultades en la regulación social, dicen cosas inadecuadas, pueden ser personas con pocas habilidades sociales. El lenguaje, si se daña, existe desinhibición, las personas pueden hablar cosas inadecuadas, decir garabatos, hay un lenguaje que puede tener poca estructura o poca planificación, pasar de tema a tema,
de un tema a otro sin planificar, poner poca atención a lo que está diciendo el otro, hablar de un tema y irse a otro tema, ese tipo de cosas. Se ve alterado con la alteración prefrontal. Así que las alteraciones son principalmente discursivas y pragmáticas sociales. Se dejan de lado algunas reglas sociales, sobre todo en daños mayores a nivel prefrontal, y se desestructura el discurso, porque pierde un tema, un hilo conductor, se digrega o se pasa de un tema a otro. Las funciones entonces del córtex prefrontal relacionadas con el lenguaje se relacionan con la planificación de los mensajes, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, la adecuación a los contextos que tiene que ver con la inhibición también y la autorregulación, qué tan adecuado es esto que voy a decir o qué tan inadecuado es, de la mantención del tema en la conversación, del respeto de las normas de cortesía que tienen que ver también con la conducta social, normas de cortesía como saludar, dar las gracias, pedir permiso, y ese tipo de normas, que bueno, hay muchas más, pero esas son como las más evidentes, y la comprensión del sarcasmo y la ironía, que también se ve afectado en las personas que tienen problemas o alteraciones en el hemisferio derecho del córtex prefrontal y en otras zonas del hemisferio derecho también. El giro angular que se encuentra sobre la corteza temporal, detrás, es como el límite entre la corteza occipital y temporal en el córtex parietal. Las funciones que se asocian al giro angular están relacionadas con la asignación de un código para información auditiva y visual. Se encarga del procesamiento de la lectoescritura, de transformar un sonido en una letra, una palabra en algo escrito, una palabra oral en algo escrito. Las personas que tienen daño en esta región suelen tener dislexia o alexia. No pueden transformar lo escrito en algo verbal. Esa transformación les cuesta. Así que se asocia mucho a la lectoescritura del giro angular. El córtex auditivo primario y secundario. El primario se relaciona mucho con el reconocimiento de palabras y el secundario se relaciona mucho con el filtro o la capacidad de determinar si este sonido tiene algún significado o no, o está asociado a algún tipo de recuerdo. Es antes del reconocimiento de palabras que está relacionado con el área de Wernicke. El córtex primario, como pueden ver, tiene que ver con el reconocimiento, pero de patrones tonales y de patrones de intensidad. Es decir, hay una organización similar a la que tiene la cóclea por rangos de frecuencia. Un tono de 2000 Hz lo van a escuchar en esta zona, por ejemplo. Ahora, ¿qué significa ese tono de 2000 Hz? Se va a ser filtrado y asociado en el córtex secundario. Las funciones del área auditiva primaria y secundaria. Primaria, principalmente el reconocimiento del tono y de la intensidad, los aspectos básicos del sonido. Sonó más agudo, más grave, más fuerte, más despacio. Y la secundaria, la asociación. En la parte posterior es asociación de palabras, porque la parte posterior es el área de Wernicke. En la parte anterior, el reconocimiento de otro tipo de sonido del medio ambiente, cómo recuerdo el sonido de un camión, cómo recuerdo el sonido de una ventana que se cierra, etc. ¿Cómo se asocia? ¿Cómo se asocian esos sonidos a recuerdos almacenados previamente? El área de Wernicke se considera aparte, por si acaso, de la corteza auditiva secundaria. No es parte de la corteza auditiva secundaria, aunque tiene un rol en parte similar. Las áreas visuales primaria y secundaria. Si se fijan, estamos viendo distintas áreas del cerebro que no necesariamente son áreas del lenguaje, pero sí son importantes en el procesamiento y en producción y comprensión del lenguaje y comunicación. Las funciones de las áreas visuales
que están en el córtex occipital. Aquí vemos el área de la corteza visual primaria, corteza visual secundaria en verde. Esta área